Muy buenas noches a cada uno de los que hoy nos sintonizan y nos ven. Pues para nosotros es un privilegio nuevamente salir a sus hogares y poder llevar el mensaje a la cual el Señor nos ha enviado. Y vamos a estudiar nuevamente el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13, pero sin antes vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Recuerde que somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del bendito Evangelio. Oremos en esta mañana y pidiéndole al Señor que ilumine nuestras mentes y que nos dé nos abra nuestro conocimiento para poder entrar, poder percibir la palabra del Señor. Orémosle al Señor. Padre, que estás en gloria, Señor, en esta preciosa hora que estamos delante de ti, Señor. Gracias por la oportunidad que nos concedes, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo, hermanas, y todo aquel amigo que nos está viendo, Señor. Bendígalo, Padre. Te pedimos que esta palabra entre en el corazón de ellos, Padre. Que sea una palabra, Señor, que nos transforme cada día más, Señor, porque necesitamos más de tu palabra, Señor, para que nuestros corazones, Señor, sean totalmente para ti, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en esta noche, Padre. A ti sea toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entren por ella. Una puerta suele dar acceso a algo, una vivienda, un pasillo, un camino. En este sentido, una puerta marca el inicio de un nuevo ámbito o de una nueva experiencia. Al estar fuera de la puerta, estábamos excluidos de la experiencia. Ahora entramos y participamos de ella. Cristo nos dice que en la vida terrenal hay esencialmente dos puertas puestas delante de nosotros, los cuales dan acceso a dos sendas y conducen a los sentidos, a los destinos, una puerta ancha que habla el versículo 13 y la otra que habla el versículo 14, porque dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Según como elijamos nuestra puerta, nos encontraremos finalmente en un ámbito de perdición o de vida. Elijamos bien en un asunto de vida o de muerte. La puerta ancha es tan espaciosa que de hecho mucha gente pasa por ella sin darse cuenta. Elegirla no supone esfuerzo alguno. Todo aquello que se deja llevar por las masas que siguen pensándolo, que sin pensarlo, las filosofías que están de moda, que traen pasivamente todos los que dicen los medios de comunicación o que imitan las actitudes y ambiciones de sus compañeros, pasan sin duda por esta puerta. En cambio, la puerta estrecha es tan angosta que debe ser allá hollada. Palabra que sugiere una búsqueda cuidadosa. De ninguna manera puedes entrar por ella sin darte cuenta. Antes bien, solo entrarás como consecuencia de una indagación diligente, una búsqueda determinada y un compromiso consciente. El hombre perezoso, hepático o indiferente, el que solo vive para los placeres y las preocupaciones del momento, o el que nunca siente inquietudes espirituales, no encontrará nunca la puerta estrecha. Al menos no la encontrará si Dios no pone alguna persona o circunstancia en su camino para abrirle los ojos. Al hacer nuestra elección, pues debemos atenernos a las consecuencias, tanto a las de corto plazo como a los de largo. Y aquí Jesucristo se distingue de algunos evangelistas que hoy no solo describen como pincela negra los horrores de la perdición final, sino que también pintan con color de rosa la puerta y la senda que conducen a la vida eterna. No así el maestro. Él no se esfuerza por describir
la puerta de una manera que resulte atractiva para la persona carnal y egocéntrica. No quiere que nadie se comprometa como discípulo suyo sin considerar el precio a corto plazo. Es más costoso entrar en la puerta estrecha. A largo plazo es infinitamente más costoso. Pasar por la ancha es cuestión de sopesar las cosas y decidir si preferimos los placeres inmediatos del pecado o la gloria lejana del reino eterno. Por tanto, Jesús describe la puerta de la vida como estrecha, dando a entender que representa ciertas incomodidad para aquel que quiere pasar por ella. ¿En qué consiste exactamente esa estrechez? La puerta es estrecha porque es difícil acceso y de costosa entrada. Aquí observamos ciertas ambivalencias en la enseñanza de Cristo. Por un lado, esta puerta exige un precio a pagar, el reconocimiento de nuestra bancarrota espiritual y moral, la angustia de sabernos pecadores inútiles, la renuncia a toda arrogancia humana, el fin de nuestro egocentrismo. Por otro, conduce a la auténtica felicidad. Los que entran por ella son bendecidos, pero también conocen el lloro, la humillación, la abnegación, la sumisión y la persecución. La puerta es llamada estrecha porque no podemos pasar por ella a nuestras anchas, sino solo doblegados y quebrantados. En una palabra, es la puerta de la conversión. Tenemos que agacharnos si queremos pasar por ella. El acceso a la gran basílica de la Natividad en Belén es por medio de una pequeña puerta de 1,5 metros de altura. Solo los enanos pueden mantenerse erguidos al pasar por ella. Los demás tienen que inclinarse y los más altos tienen que agacharse. Dicen los popes que cuidan la basílica de la puerta, tienen un propósito simbólico. Nadie debe acercarse a la cuna de Cristo sin postrarse ante Él. Conviene que nos humillemos al visitar el lugar donde nació el Rey de Reyes. De hecho, la explicación histórica es otra. Antiguamente la basílica tenía una típica entrada monumental compuesta en 3 arcas góticas. Sin embargo, los caballeros cruzados solían cometer el atropello de entrar en la basílica montados en sus caballos, a veces incluso peleándose entre sí, hasta que el clero finalmente no pudo aguantarlo más y ordenó tapiar las arcadas. Sin embargo, sirva la pequeña puerta de la basílica como ilustración de lo que estamos diciendo. La puerta que conduce a la vida es estrecha porque simboliza la humillación de tener que confrontar nuestra realidad moral, sabernos pecadores destinados a la perdición y sujetos a la ira de Dios. Reconocer y orar nuestra bancarrota espiritual, arrepentirnos y convertirnos y echarnos solo sobre la misericordia de Dios. Hay un precio que pagar. Nadie entra por esta puerta con su arrogancia intacta. Pasar por ella representa el fin de nuestro egocentrismo y de nuestra autosuficiencia. Con esta idea, por supuesto, estamos volviendo a lo que Cristo enseñó en las bienaventuranzas. Dice las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así el epígolo del sermón empieza ahí donde empezaba el prólogo, la puerta estrecha, corresponde a la pobreza de espíritu, al lloro y a la conversión. La estrechez de la puerta implica también que solo podemos entrar por ella unos tras otros. Pasar por ella, por esa puerta, es el resultado de una decisión consciente e individual, la cual requiere el uso sabio de nuestros criterios personales, de nuestras facultades críticas y de nuestra voluntad. Y solo será el resultado de un periodo de lucha, de conflicto interior y de quebrantamiento. Para entrar tendremos que tomar la determinación de nadar contra corrientes, incluso de estar dispuestos a conocer el rechazo, el abandono, el insulto de aquellos que antes eran nuestros amigos. Ser discípulo de Jesús significa pasaremos momentos de soledad y desprecio, de conflicto y lucha. Implica compartir la contradicción de los pecadores. Según dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 3, dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y los sufrimientos de Cristo, según el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 10, dice de esta forma: a fin de conocerle y del poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. La puerta estrecha también porque requiere que dejemos atrás todo aquello que de otra manera impedirá nuestra entrada. No podemos pasar por ella mientras nos aferramos a nuestros bienes terrenales. Por eso sigue hablando el libro de Mateo, capítulo 6, en su versículo 19, y dice de esta manera: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones y minas hurtan, sino que haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no será las mismas tinieblas? Nuestras ansiedades materiales, a nuestra propia justicia o a nuestra reputación humana de respetabilidad, a nuestro espíritu justiciero o a nuestra falta de compasión, a nuestro egocentrismo, orgullo y a nuestra autosuficiencia para entrar por la puerta estrecha. Tendremos que negarnos a nosotros mismos, despojarnos del viejo hombre, según habla Efesios capítulo 4, versículo 22, y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y estar dispuesto a dejarlo todo por la causa de Cristo. En cambio, la puerta amplia permite que pasemos con todos nuestros bagajes intactos, nuestras ambiciones carnales, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro orgullo y nuestro egocentrismo, nuestros deseos y placeres. No tenemos que sacrificar nada para entrar por ella, excepto la esperanza de vida eterna. Es la puerta de la autoindulgencia. Antes de dejar esta frase, quizás convenga decir una palabra acerca de lo que no quiere decir. Cristo no está afirmando que la puerta es angosta porque solo caben en ella personas de mentalidad estrecha. El mundo contemporáneo tilda a los discípulos de Jesús de intolerantes, fanáticos o escurantistas. En cierto sentido, su acusación es comprensible, porque mientras el mundo suele ser eclético en su pensamiento y tolera todo menos la intolerancia, los cristianos reconocemos que ciertas ideas son veraces y otras son erróneas,
y que no hay un solo Dios verdadero y todos los demás son fabricaciones diabólicas. En este sentido admitimos nuestra intolerancia, decimos abiertamente: lo que tú dices, crees y adoras se desvía de la verdad, es mentira y falsedad. Si esto es lo que se entiende por estrechez de mente, nos confesamos culpables. Pero otra cosa bien diferente son el espíritu ciegamente intransigente, la actitud anti-intelectual o la falta de comprensión y de compasión que caracterizan a algunos creyentes. Dios es amplio en perdón y en misericordia, razona con nosotros toda paciencia, nos persuade mediante abundantes evidencias y argumentos y espera que sus hijos sean como Él. El cristiano debe tener una capacidad para aceptar a la gente y mostrarle compasión. La firmeza de sus convicciones debe ser expresada con aquella humildad, mansedumbre que vemos siempre en Cristo y que descarta toda clase de arrogancia, prepotencia o fanatismo. Pero volvamos a la idea principal. Cristo nos coloca ante dos puertas y nos invita a elegir una de ellas. Hoy por hoy la puerta que conduce a la vida está abierta. De par en par, aún estrecha, no está cerrada, no está puesta ante ella ningún querubín con espada encendida para impedir nuestra entrada. Según el libro de Génesis capítulo 25 en su versículo 10. Dice de esta manera: heredad que compró Abraham de los hijos de Set, ahí fue sepultado Abraham y será su mujer. Mateo capítulo 25 en su versículo 10 dice de esta manera: pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Lo único que puede impedirla está en nosotros mismos, nuestro orgullo, nuestro afán por los placeres del mal, nuestro egocentrismo, y puesto que la puerta está aún abierta, la invitación de Jesús sigue vigente: entrad por la puerta estrecha. Este es un mensaje a la cual práctica nos lleva a la práctica. Cuando nosotros veamos las cosas de dos formas, la puerta ancha es el mundo y la puerta estrecha es el camino que Dios nos ha trazado. Yo te invito, mi querido amigo, de que hoy puedes tú fijar que la puerta ancha solo nos ha traído consecuencias, nos ha traído cosas feas, pero el camino del Señor es un camino de bendición. Así es que te invito a que tú sigas estudiando estos temas que son de mucha bendición. En esta preciosa noche yo estaré dejando el tiempo con nuestro hermano pastor Bernabé. Muchas gracias. Una bendición poder continuar con este tema tan interesante e importante para cada uno de nosotros, en el que podemos recapacitar y reaccionar en qué lugar nos encontramos. Tenemos como parte introductoria las puertas que tenemos delante de nosotros y la decisión: dos puertas y dos sendas. Hermano pastor pues ya comentó acerca de las dos puertas y seguidamente tenemos la referencia de las dos sendas. En Jeremías capítulo 21 verso 8 lo menciona y dice: y dirás a este pueblo, así dice el Señor, he aquí pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Después de las dos puertas que ya hemos escudriñado, que ya hemos platicado de ello, vienen las dos sendas. La puerta ancha conduce a un camino amplio y espacioso. En cambio, la puerta estrecha da acceso a la senda angosta, literalmente una senda apretada que conduce a la vida. La vida cristiana no acaba o no termina con el hecho de pasar esa puerta. Es el compromiso inicial
que da un lugar o que da paso a una vida de fe que usted y yo hemos decidido tomar. La decisión inicial requiere que nosotros tengamos ese reconvencimiento diario, que pensemos y que trabajemos por ella de manera constante. La renovación o la conversión inicial es un proceso, como lo mencionamos, inicial, que llevará un proceso, una renovación continua, constante. Este arrepentimiento que muchos de nosotros ya hemos hecho conlleva una vida posterior y un constante retorno a nuestro Dios. ¿En qué sentido? En sentido espiritual, que tengamos esa entrega de manera total. La experiencia inicial que todos hemos o muchos hemos tenido es inicial de humillación, de abnegación, de quebranto, de sumisión, es de reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas y que Él tiene repetidas veces ese control en cada uno de nosotros. El discípulo, habiendo santificado o habido sido santificado por Cristo, hemos descubierto y descubrimos que tenemos por delante un camino de santidad. Usted y yo vamos en pos de ese camino. Lo menciona y lo dice de esta forma en Isaías capítulo 35, versos 8 y 9. Allí en el desierto habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él, sino que por él andarán los redimidos. Aquí en cambio vemos esta comparación en cuanto a la puerta ancha, que es un camino bastante amplio, tan amplio que en medio de la gran multitud que sigue es sin número, y podemos ver que no consiste en estar caminando constantemente solo en ese camino, sino y ahora en el camino angosto nosotros vemos que esto significa que el creyente puede hacer ese reconvencimiento, ratificar el caminar del discípulo, ese compromiso constante que tenemos de seguir a Cristo y de dejarnos guiar por las enseñanzas que muchos de nosotros ya conocemos, es decir, una progresiva santificación. Caminamos constantemente y es algo que no termina con el hecho de aceptar o recibir y reconocer nuestro camino de pecaminoso y reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Este es un paso inicial. Aquí en esta referencia de las sendas nos hace recapacitar de ese camino de santidad, que es algo progresivo, que vamos avanzando y que vamos llevando en constante crecimiento nuestra santidad. Hoy todos nosotros podemos entenderlo y verlo de esta forma. Todo ser humano está caminando en dos sendas. Es parte de lo que nosotros tenemos que analizar y preguntarnos cuál de las dos sendas hemos escogido. Y no dejarnos engañar por nosotros mismos, sino más allá de los quehaceres de nuestra vida cotidiana, no existe el anhelo profundo de ser como Cristo. Si es de esta forma, es definitivamente que estamos caminando en alguna senda que no es la adecuada. En 1 Juan 2:6 nos hace esta referencia, que si somos y que si decimos que estamos en Cristo, estamos caminando como Él anduvo. Si no aspiramos a seguir la santidad, como lo menciona Hebreos 12:14, que dice que sin santidad nadie verá al Señor, es de cuestionar en qué camino estamos cada uno de nosotros. ¿Será que estamos en el camino angosto? Y si no estamos en ese camino, hacemos bien en preguntarnos si hemos entrado realmente por la puerta estrecha. Hemos visto esta referencia de las dos puertas, la referencia que menciona la Biblia de los dos caminos, y definitivamente en esta forma que la Escritura nos muestra, también nos permite analizar las dos clases de viajeros que van en estas sendas, que han elegido estos caminos. Luego hay dos clases de viajeros que, según lo que menciona Jesús, que en el camino espacioso son muchos, mientras que los que siguen la senda angosta son pocos. Aunque es cierto que los redimidos a los que Juan vio en su visión
En Apocalipsis 7:9 está descrito de esta forma, que era una gran multitud que nadie podía contar. En cualquier momento específico o determinado, la sociedad, los discípulos de Jesucristo, podemos ver que somos escasos. El verdadero discipulado es la auténtica vida en fe. Siempre ha sido una opción minoritaria, siempre ha sido un grupo de menos o de menor atracción. Muchos son llamados y pocos son los escogidos, nos menciona el versículo 14 de Mateo 22. Cristo es el pastor del rebaño y un rebaño pequeño. En cambio, la gran mayoría se desvía del camino estrecho para seguir un camino de su propia carnalidad y corriente de este mundo. Y es por eso que tenemos en muchas de nuestras comunidades cristianas, en algunas iglesias, donde se ha amoldado un cristianismo a la necesidad del ser humano, ¿verdad? Han cambiado ese camino estrecho y se han ido por el camino amplio, por dejar entrar algunas situaciones, por no querer hacer esos cambios. No tenemos que dejarnos engañar por lo que hoy sucede. Hoy muchos en día profesan ser cristianos. Recordemos bien un punto clave que Cristo menciona y va a mencionar según los versos que estamos estudiando en el capítulo 7, más adelante verso 21 y 23, y lo dice, que no todos los que nombran o que lo nombran como Señor son reconocidos por Él como verdaderos discípulos suyos. Lo vemos en la historia, aunque muchos israelitas salieron de Egipto, pocos lograron llegar a la tierra prometida. Y en Babilonia se repite, solo volvió un pequeño remanente en cumplimiento de las palabras proféticas que menciona Isaías 10:22. Aunque el número de los hijos de Israel sea como el mar de la arena, solo el remanente, es decir, un grupo selectivo, un grupo pequeño, será salvo. El apóstol Pablo lo menciona también en varias de sus cartas y hace este énfasis. Al contemplar el mundo día a día, el apóstol Pablo lo expresa y da este veredicto. De la misma manera que en los tiempos de Elías también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. En Romanos 11:5 encontramos esta referencia en cuanto y la comparación de que es un grupo selecto, de que será un grupo minoritario que logre llegar. Y hoy usted y yo tenemos esa oportunidad de analizar qué tipo de camino hemos decidido seguir. Hemos escogido la puerta adecuada, seguimos en ese camino. Interesante en qué tipo de viajeros somos nosotros. Recordemos que solo el hecho de ser miembro de una iglesia cristiana o de una congregación no garantiza que estemos en el camino angosto. No desmerezco la acción que hacemos todos nosotros en asistir a una iglesia, en congregarnos, pero es más allá del hecho de llegar, es más allá del hecho de decir yo soy o pertenezco a una iglesia o que me vean llegar, es de que realmente yo pueda vivir ese camino. Y es por eso que tenemos que estar atentos, porque hoy en día esto se da en muchas de las congregaciones. Hemos decidido haber entrado por la puerta estrecha de la conversión. Cristo mismo es nuestra medida, nuestro patrón a seguir. Todos los que vamos por el camino angosto debemos imitar a otros solo a la medida que ellos imiten a Cristo. Así lo menciona el apóstol Pablo en la carta a Corintios, en la primera carta, capítulo 11, verso 1, dice: ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y ese reto cada uno de nosotros lo tenemos. A la luz de la palabra del Señor, nosotros podríamos decir hoy por hoy estas palabras, de tener esta seguridad de mencionar y de decirle a otros creyentes que nos imiten a nosotros, porque nosotros imitamos a Cristo. Y es muy delicado y es muy peligroso que muchos creyentes han estado imitando a algunas personas, a algunos otros creyentes que se llaman ser creyentes, pero no están realmente imitando a Cristo. Usted y yo hoy tenemos acceso a indagar y ver y entender, escudriñar la Escritura. ¿Y cómo son los miembros de estos grupos que ya hemos mencionado? Ya hemos dicho en varias ocasiones, caminan despreocupadamente por el camino amplio, mientras los pocos que siguen la senda angosta
lo hacen con dificultad y con gran precio. Pero sería un error suponer que los que caminan siempre con amargura y tristeza, mientras aquellos que van libres y felices. Pero usted y yo que hemos comprendido, sabemos el fin que esto conlleva. Y la palabra del Señor nos hace entender que esto es todo lo contrario. Escoger el camino angosto no quiere decir que en todo o en todos esos procesos serán de sufrir o será de pasar tristezas, será de pasar dificultades. La Biblia misma nos deja y nos da estas enseñanzas. La verdadera felicidad se encuentra en medio de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:21, Primera de Pedro 1:8. Estos caminan con gozo inefable y llenos de gloria. Confiados en la firme esperanza, como usted y yo, disfrutamos estar en el camino que el Señor nos ha llamado a caminar. Disfrutamos y permitimos que ser moldeados, y en ese proceso de ser moldeados nos gozamos porque estamos más cerca de imitar y de ser como Cristo quiere que nosotros seamos, disfrutando con gozo, disfrutando con alegría esa providencia, esos planes que el Señor tiene, aún en dificultades, creyendo que hay un propósito mucho mayor, dejándonos guiar por la presencia de nuestro Señor. Gozamos paz, tenemos paz, todos aquellos que amamos la ley del Señor, como lo menciona el Salmo 119, verso 165. El camino, y es cierto, en muchas ocasiones puede resultar duro, puede resultar con dificultades, pero como el apóstol Pablo, podremos descubrir que aunque puedan o aunque podamos estar entristecidos, pero siempre gozosos, pobres, pero enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo, según 2 Corintios 6:10. Qué triste en cambio es el camino o la suerte de los que van en la senda amplia. Durante ese tiempo pueden seguir despreocupados de su camino, pueden creer que están felices, pueden creer y comparar que están mucho mejor que nosotros, que hemos decidido seguir ese camino hacia Cristo como sus discípulos. Pero todo el que comete pecado es esclavo del pecado. La Escritura nos enseña de esta forma. Y tarde o temprano, de una manera consciente o menos consciente, racional o irracional, se encontrarán esas ataduras de esclavitud y no tendrán paz, no tendrán tranquilidad. Entonces llegarán a un camino sin esperanza, a un lugar donde no tendrán salvación. Y el camino que han seguido definitivamente solo les ofrece una felicidad superficial, una felicidad transitoria que tiene fin. Y seguidamente de estas referencias de las dos puertas, las dos sendas, los dos tipos de viajeros, están los dos destinos. Todo lo que conlleva este verso que hemos iniciado estudiando acerca de la puerta estrecha y de la puerta angosta nos lleva a este desenlace de los dos destinos. Y en el Salmo 101 que nos ayuda a aclarar este ejemplo o esta parte, Salmo 1, verso 6. El Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Aquí nos menciona esta referencia. Cristo lo expresa aquí aún más claro, aún más contundente. La senda amplia lleva a la perdición, mientras la senda angosta lleva a la vida. Solo hay dos metas. Según la puerta, según la senda que hayamos elegido, así será nuestro destino. Juan el Bautista indica estos dos destinos. En Mateo 3, verso 12, recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. El Señor Jesucristo iba a insistir vez tras vez en lo mismo. Vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera.
mencionado esto en los versos 1 al 13 de Mateo 22, también en el capítulo 25, versos 14 al 30, y lo menciona también en el capítulo 8, versos 11 al 12. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Jesús lo mencionó en el tiempo de su ministerio. Hizo esta aclaración, cuál era el fin de esta decisión y cuál era el fin de estos caminos, es decir, los dos destinos. Y también los apóstoles lo menciona. Y en 2 de Tesalonicenses 1, 7 al 9 lo menciona. Dice: Dios os dará alivio a vosotros que sois afligidos, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo, dando retribución a los que obedecen el evangelio del Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué necios seríamos cada uno de nosotros si nuestra evaluación de las dos sendas solo se toma en consideración a la relativa felicidad o dificultad de la trayectoria, sin contemplar los destinos que éstas nos llevan. Aunque los muchos caminos alegremente por las sendas espaciosas o por la senda espaciosa debe escarmentarnos al saber hacia qué destino esto nos puede dirigir. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final el camino puede ser de muerte. Pidámosle al Espíritu Santo, pidámosle a nuestro Dios que por medio de Cristo nosotros podamos entender si el camino que hemos decidido caminar nos lleva a este destino glorioso que Él ha prometido para nosotros, o si bien nos lleva a ese camino de muerte. Tomemos conciencia, porque lo que está en juego, si lo vemos de esta forma, en base a nuestra elección, si fue acertada en esta vida, dependerá de nuestro destino y de nuestra vida futura. Así que tenemos que escoger bien. No es fácil, porque tenemos por un lado algo que nos resulta atractivo, algo que da pues mucha más facilidad de poderlo hacer de manera inmediata, pero su consecuencia será un triste final. La senda amplia es de fácil acceso y ofrece una promesa de placeres, pero el destino será un destino terrible. En cambio, la senda angosta, definitivamente hay esfuerzos, habrá un sacrificio, hay una disciplina, hay una lucha constante, pero nos llevará a esa gloria. En Isaías 55, 7 nos da esta referencia: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que Él tendrá compasión, el Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Tenemos esa esperanza. Hoy con urgencia tenemos que recapacitar de lo que el Señor quiere hoy para cada uno de nosotros y entender, y que podamos analizar, hacer una autoevaluación de nosotros mismos. Nosotros nos conocemos, sabemos qué hemos hecho, qué hemos decidido caminar, cómo hemos decidido llevar este evangelio, y comparar si es como el Señor nos ha pedido que lo llevemos y que lo hagamos con toda seguridad y confianza. La palabra del Señor nos insta y nos habla de que nos acerquemos a Él, que nos dejemos guiar, que Él es un Dios bondadoso, misericordioso, paciente para con cada uno de nosotros, si nosotros nos damos la oportunidad de retomar. Así que tomemos nosotros nuestras propias cargas sobre nosotros y aprendamos de Él, presentándonos delante de su presencia. Permitámonos renovar constantemente el compromiso y tomemos un nuevo aliento para seguir en la senda angosta. Y de esta manera entender lo que el Señor hoy nos vuelve a recordar y nos pide de que analicemos y que autoevaluemos en qué camino estamos. Hemos elegido una puerta, analicemos si seguimos en el camino. Seguidamente veamos qué tipo de viajeros somos y finalmente entender si lo que estamos viviendo y las decisiones que hemos tomado nos llevan al camino de la vida eterna o si nos lleva al camino de muerte.
y vamos a finalizar este segmento con una oración, esperando que el Señor siga tocando nuestros corazones como lo ha hecho con nosotros, con estas enseñanzas, recordándonos y guiándonos y ministrándonos por medio de su palabra. Padre, en esta hora te agradecemos por la oportunidad de estudiar tu palabra, por la oportunidad que nos das hoy de escuchar esos planes maravillosos y de dejarnos guiar por lo que tú quieres que seamos en nosotros. Te pedimos, Padre Santo, por nuestros hermanos que están viendo este programa, que esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra y que ellos puedan ser ministrados, así como hemos sido ministrados cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos hablas a tiempo, nos haces recapacitar y reaccionar. Y en tu palabra encontramos esa esperanza de que tienes paciencia para con cada uno de nosotros, que si debemos de corregir nuestro camino, que nos acerquemos a ti, que tú nos guiarás, que escudriñemos tu palabra, que ahí está lo que tú deseas y nos guías constantemente. Bendecimos los hogares, bendecimos los lugares donde puede llegar tu palabra por medio de este programa. Y te pedimos, Señor, que podamos seguir siendo de bendición a las almas, a nuestros hermanos en Cristo y alcanzar a aquellas personas, Padre Santo, que han desviado su camino. Te lo pedimos y te clamamos. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano, que tenga una muy buena noche. Recordando, Eclesía, Pastores Unidos para proclamar el Evangelio.